aquello que vimos en antes, ¿verdad? Vamos a ver acerca de la maternidad y paternidad de Dios. En el momento que la pastora me dio este tema, yo dije, wow, y hemos hablado acerca de la paternidad, pero he entendido algo a lo largo del tiempo. Usted obedece y Dios ya ha provisto los recursos para que usted pueda hacer lo que se le pide. Así que vamos a estar viendo acerca de este tema extraordinario. Le voy a pedir a mi hermana Nadia que nos ayude con las diapositivas. Listo. La paternidad y maternidad eterna. Dios anhela que usted y yo podamos conocerle y esto sea revelado a nuestras vidas, porque cuando no es revelado, entonces vamos a sufrir y vamos a quebrantarnos y vamos a estar pensando de que Dios está allá en los cielos, lejos de mí, y que yo estoy acá sufriendo lejos y que Él no me toma en cuenta. Pero Dios quiere revelarlo a sus hijos. Así que vamos a la próxima. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dígalo en esta hora fuerte, Abba, Padre. Hemos recibido ese espíritu que ahora, por el Espíritu de Dios, clamamos Abba, Padre. Vamos a la próxima. Y vamos a ver primero acerca de qué es la orfandad para ver qué es la paternidad. ¿Qué es la orfandad? Es el sentimiento de desamparo, de desprotección que está en el alma del ser humano, sin importar la condición social a la que perteneces. Es una herida profunda que produce rechazo, aislamiento y tristeza. Normalmente, toda persona que se siente huérfana tiene una herida profunda, ¿verdad? Tiene un aislamiento y tiene una tristeza. Y esto lo vamos a ver en el libro de Salmos capítulo 22 del 1 al 2, en el momento de que Cristo se sintió desamparado por un momento porque llevaba el pecado nuestro. Y dice así, Salmos 22 del 1 al 2: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Alguna vez usted ha hecho esa oración? No, a pocas. Bueno, gracias a Dios que usted tiene esa revelación. Pero uno sí la ha hecho, hermano. Y ha sentido como que cuando está el problema, ya lo dijo la pastora acá, y está como Dios lejos de nosotros, como que nos ha desamparado. Pues precisamente son esos momentos donde muchas de las ocasiones nos hemos sentido huérfanos. Siga la próxima, por favor. Ahora, ¿de dónde nace esta orfandad? Dios creó al hombre y lo formó. Y dice en el libro de Génesis 1, 26, 28, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Mire que Dios repite, aquí hay algo que se repite. Y creó a su imagen. ¿Sí ve esa palabra imagen? Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. El 27, y creó al hombre a su imagen de Dios lo creó. O sea que todo lo que era Dios, ¿verdad? Lo puso en el ser humano. Y no solamente eso, Dios le dio al hombre provisión, protección. Pero como el hombre pecó, todo esto fue arrebatado. Vamos a ver, en esa condición Adán era hijo de Dios y lo dice la palabra. Mire lo que dice el libro de Lucas 1:36.
hijo de Sem, hijo de Noé, está hablando de la genealogía de Jesús, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, está retrocediendo a las generaciones, hijo de Jared, hijo de Maael, hijo de Cainán, hijo de Not, hijo de Set. ¿Y quién más? Hijo de Adán. ¿Y de quién era hijo Adán? De Dios. Adán era hijo de Dios. Entonces, en calidad de hijo, Adán tenía provisión, protección y seguridad. ¿Estamos hasta allí? Una vez que Adán peca, tremendamente este hombre, el pecado, en el momento que él peca, él comienza, ¿verdad?, a salirse de los linderos. De hecho, por eso el hombre está separado de Dios, y todo lo que está separado de Dios trae muerte. Entonces este hombre se queda sin provisión porque ahora le toca a él trabajar. Aun cuando antes trabajaba, escúcheme, ¿cuál es la diferencia? De que antes Dios le envió a trabajar, pero trabajaba, ¿verdad?, y la tierra no le producía cardos y espinos. El hombre tenía protección de Dios, tenía seguridad en Dios, pero en el momento que peca, todo aquello, el pecado tomó fuerzas y pues él se quedó desprotegido. De tal manera que cuando Dios le pregunta a él, ¿dónde estás, Adán?, él le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Tenía miedo? En el momento que pecó. Ahora, este hijo de Dios, desde ese momento entra la orfandad a la tierra. Vamos a la próxima, por favor. ¿De dónde viene la orfandad? Adán estaba en el huerto en calidad de hijo, ya lo veíamos, ¿verdad? Y como hijo tenía provisión, amor, protección y autoridad. El padre lo cuidaba y lo guiaba. Miren lo que hace el padre, ya vimos las características, pero el padre cuidaba de Adán y ¿qué más? Lo guiaba. Pero al momento que transgrede, queda desamparado, queda dislocado. ¿Alguna vez ha escuchado esa palabra, dislocado? O sea, queda separado del padre. Entonces, ¿qué pasa? Entró la separación con el padre. Por eso Cristo, ¿verdad?, dijo que él era uno con el Padre, porque Cristo estaba unido al Padre, pero lamentablemente en el momento que Adán pecó, que fue el primer, ¿verdad?, que transgredió, entonces él quedó separado. Significa, dislocado significa estar separado, desvinculado del Padre, el Padre allá y yo por acá. Ahora, todos cargamos orfandad hasta que no conozcamos al Padre. Le voy a repetir esto. Todos cargamos orfandad hasta que no conozcamos, hasta que no se nos revele el amor del Padre. Tiene su origen en la relación que has tenido también con tu padre biológico. Y esto es tan cierto, hermano. Cuando nosotros hemos tenido una imagen totalmente errónea, entonces, lamentablemente, esa es la imagen que vamos a tener de Dios. Y antes de seguir, yo quisiera que usted hiciera algo. Yo quisiera que usted me pusiera allí y cogiera una hoja y usted me pusiera, si le pregunto por padre, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Si yo te digo la palabra padre y tú piensas en tu papá, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si tú vienes y quiero que lo escribas en esta hora, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú vienes y escribes la palabra papá, pensando en tu papá? ¿Qué es lo primero que tú vienes y escribes cuando tú estás pensando en tu mamá? Escribe mamá, y ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú hablas o piensas en tu mamá? Y mientras estás allí y piensas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
porque después de eso vamos a hacer un trabajo, hermano. Vamos a la próxima, por favor. Dios nos dio una familia. Nos hizo habitar en familia para reproducir su diseño. Dios tenía un plan y nos puso en una familia con un propósito. La familia forma parte del entrenamiento de Dios. Muchos de nosotros hemos renegado en algún momento de la familia que nos tocó. Hace años atrás, ¿verdad? Daban una serie que era Mis Adorables Centenados, los que son de allá del Layo de por allá. Lo veíamos, ¿verdad? Y entonces siempre estaba Felipito. Felipito era un niño, el aniñado de todos los hermanos, ¿verdad? Y él así andaba todo aniñado y él quería vivir por allá por Urdesa, que en ese tiempo era pues lo más high. ¿Por qué? Porque no se sentía parte de la familia. Dios nos dio una familia y muchas veces hemos renegado de la familia y hemos dicho, ¿por qué me tocó ese papá? ¿Por qué mi papá fue tan duro? ¿Por qué mi mamá fue tan dura? ¿Por qué mi mamá me rechazó? Porque siempre ella nunca me dio amor o me llenó de atención como lo hizo con nosotros. Como que no soy parte de la familia. Pero déjame decirte algo. Dios te puso en esa familia y te dio esa mamá y te dio ese papá con un propósito. Dios no se equivoca. Vamos, el Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos en prosperidad. Vamos a la próxima, por favor. Ahora, les dije esto, ¿qué imagen de padre o madre tenemos? Si tengo una mala imagen terrenal, peor va a ser del celestial. Si mi papá fue duro, si mi papá me rechazó, si él tenía preferencia para los otros, si me dejaba a un lado o de repente golpeaba duro, eso es lo que yo voy a pensar que es el padre. Si tenía preferencia para estos hijos, si no me miraba, si no me atendía, si mi papá me dejó botada, esa es la imagen que yo voy a tener de Padre Celestial. Así que si un padre que defrauda, que es infiel o que traicionó, esa es la imagen que tú vas a tener de Dios. Si tenemos una imagen de un padre que nunca proveyó, que andaba tomando y se gastaba todo el dinero allí, o que siempre simplemente daba, llegaba y daba el dinero y se iba y nunca estaba, esa es la imagen que yo voy a tener de Dios. Cuando hemos tenido una mamá narcisista que es dura, el hijo o hija se vuelve amador de sí mismo y egocéntrico. Voy a repetirlo. Cuando yo he tenido una imagen, ¿verdad?, de papá negativa, automáticamente viene la imagen de Dios negativa. Y esto me remonta, ¿verdad? Hace años les contaba, yo tuve una relación buena con mi mamá, pero cuando se trataba de hacer la voluntad de Dios, ay Dios mío, como que eso me costaba, ¿por qué tengo que hacer tu voluntad? Y era porque yo no tuve una imagen buena de mi papá, siempre lo rechacé, siempre lo juzgué. Y entonces me costaba relacionarme con Dios como papá porque esa imagen la había tenido totalmente errónea. Y cuando Él me pedía hacer su voluntad, para mí era como, no, yo tengo mis planes, ¿por qué tengo que darte a ti mi voluntad? ¿Por qué tengo que casarme con el que tú quieres? ¿Por qué yo tengo que entregar lo que tú quieres si yo tengo mis planes? Por la manera errónea. Pero si tú has tenido problemas con tu mamá, ¿verdad? Una persona que tiene problemas con su mamá, entonces ella se vuelve egocéntrico porque la mamá es la que tiene que dar amor. La mamá es la que abraza. La mamá es la que comprende, ¿sí o no? Pero de repente te encontraste con que mamá era pues la generala, la que venía y ponía orden, la que no daba amor, la que se limitaba o por trabajo tuvo que trabajar porque papá abandonó, entonces no estaba en la casa.
Y cuando llegaba cansada, enojada o no tenía tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Ese niño que crece en esa situación dice, nadie me ama. Me voy a amar yo. Me voy a complacer yo. Me encierro yo. Porque nadie me ama. Por eso dice la palabra que muchos se vuelven amadores de sí mismos. ¿Cuándo vino a hacerse una persona amadora de sí mismo? Cuando encontró que nadie la amaba. Amén. Entonces esta persona dice, porque si nadie me ama, me amo yo mismo. Cuando no hemos tenido a alguien sensible, el corazón se vuelve de piedra. Imagínate que tú vas y quieres hablar con tu papá y tu papá no está. Quieres hablar con tu mamá y tu mamá. Y entonces tú dices, no, nadie me ama. Mejor me amo yo. Mejor me he visto yo porque nadie. Y por eso muchas de las ocasiones llenamos con otras cosas y ya lo vamos a ver. Primera de Corintios 15:49, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de Adán, ¿verdad? Y estás hablando acerca de la gloria. Él le dice lo siguiente, así como hemos traído la imagen del terrenal, así traemos la imagen del celestial. Como tú traes la imagen de tu papá y de tu mamá, así vas a traer la imagen de Dios. Así vas a traer la imagen de una autoridad. Porque el que tuvo problemas con su padre va a tener un problema con el pastor o con la autoridad. El que tuvo problemas con su madre va a refutar todo lo que dice la pastora. No me parece. Yo no creo. No, que dice la líder. No, no me parece. No, ella es muy mandona. Pero en el fondo lo que estoy diciendo y procesando es que como fue mi mamá, así yo la veo a ella. ¿Me estoy explicando? Porque la imagen del terrenal, así como traemos la imagen del terrenal, traemos la imagen, o sea, asocio, porque nuestra mente asocia la del celestial. Vamos a la próxima. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del abandono? Del desamor, ¿qué nace? El legalismo y las obras queriendo ganar o quieren ganar el amor. Mire, como no me amaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué trato? De portarme bien. Y entonces me porto bien para que me ame mi mamá. Contaba la autora de un libro que tomé mucho de esto de aquí, que se llama María Gabriela. Ella contaba que el padre de ella era un prominente abogado de allá de Venezuela. Y él se casó con una colombiana. Y dice que ella obviamente, la esposa, no tenía ninguna familia allí. Y él un día deja a sus hijas, ¿verdad? Ella era la más querida de todos por él. Y dice que un día las lleva al parque, las deja sentada en una banca y le dice a la esposa, ya regreso. Este hombre nunca regresó. Para ella, para la autora de este libro, dice que para ella fue algo tremendo porque aparentemente era la mimada de su papá y de repente el papá al cual me mimaba ahora se olvida y me abandona. Y es la misma imagen que nosotros a veces traemos de Dios. Como tengo una situación allí o me porté mal, entonces Dios me olvida y me abandona, me deja, se va. O me trato de ganar el amor de Él. Sí, hago esto, hago acá para ganarme el amor. Me levanto en la madrugada no porque hay un deleite, sino porque tengo que obedecer para ganarme el amor de Dios. Tratamos de portarnos bien, pero mamá y papá no me felicitan, ¿verdad? Ni celebran mis logros. ¿Cuántas veces niños han llegado con cosas así? Y vino mamá, no tengo tiempo. Herimos tremendamente el corazón de ellos. O estuviste esperando un fin de año a tu papá para que te lleve la plata de la ropa que te ibas a poner y él nunca llegó.
Y sabes que se fue a emborrachar y a tomar todo lo que debía de darte. Y entonces tú dices, Dios no me puede proveer a mí, ¿cómo me va a proveer si el papá que me tenía que dar no me lo dio? Y dice que esta autora se fueron, dice que en esa noche a dormir a un hotel y les costó trabajo. Pero cuando ella es sanada, entiende que su papá no podía dar lo que no tenía. Y dice que él fue un prominente abogado, su familia fueron personas muy ricas, pero a él lo mandaron en un orfanatorio. Y cuando este muchacho, este niño, trataba de portarse bien para que su mamá y su papá lo quieran, lo acepten, pero mamá y papá nunca estaban. Y así nosotros muchas veces tenemos aquello. Cuando no estuvo papá, ¿verdad? Creo en mi interior paternidades falsas. Bien sea tíos, esposo, abuelos, mentores. Y ese amor, ¿verdad? Ese amor es una demanda tan grande que no puede ser saciada. Escúcheme bien. Cuando no estuvo papá y papá no hizo una labor, ¿sabe lo que pasa? Dentro de mi interior se crean paternidades falsas. Entonces, ¿qué sucede? Comienzo a mirar y comienzo a idear, uy, me caso aquí, mi esposo es el que me va a dar amor. Entonces sale el esposo y digo, uy, él es el que me va a dar amor. Él es el que me va a arrullar, él. Pero resulta ser que el esposo no me toma en cuenta, me decepciona, no me escucha. Y entonces esa paternidad que estoy buscando en mi esposo y que estoy demandando, porque esa es otra, cuando tú no has tenido una buena paternidad, tú vas a demandar en otros aquello que tú necesitas, no entendiendo que el único que puede saciarte es Dios. Y de repente el esposo quebranta y me traiciona y miente o no me toma en cuenta. Y esa paternidad fue quebrada. O de repente viene la paternidad, o no, este tío, o este pastor, esta persona es igualito a mi papá, va a reemplazar a mi papá porque no lo tuve. Pero de repente me doy cuenta que ellos fallan también porque no hay un ser humano que te pueda saciar. Y entonces comienzo a decepcionarme. O no, ya no, definitivamente los hombres no, pero mis hijos sí. Mi hijo, ese no, ese tiene que estar conmigo, mi hijo. Y comenzamos a crear paternidades falsas buscando aquello que te sacie. Pero nada te puede saciar porque el único que sacia es Él. Dice la palabra que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces vienen y los hijos decepcionan. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Pero lo que hacemos normalmente es que nos herimos con las personas. Lo que tú no te estás dando cuenta es que Dios está derribando cosas y fundamentos que no deben de estar en tu interior y sacándolos de tu interior. Entonces a veces hacemos ídolos y levantamos aquello porque busco amor, porque busco que la gente me ame, levantando paternidades y maternidades falsas cuando Dios quiere revelarse a mi vida. Demando, vuelvo y repito, de un ser humano. ¿Cuántas demandas hemos hecho a nuestros esposos? No me escuchas, no me ves, no me amas, otro es importante para ti. Pero en realidad muchas de las ocasiones lo que estoy queriendo es un papá. Un papá que no me abrazó, un papá que no me tomó atención. Pero equivocamos. Cuando eso pasa, ¿verdad? Cuando un papá, un hijo no ha tenido una maternidad buena, ¿qué sucede en él? La mujer busca en los hombres paternidades falsas, pero las mujeres, ¿qué pasa con los hombres?
con los hombres, el hombre busca en las mujeres la mamá que no estuvo. O si es en la mujer, el hombre que no estuvo. Entonces usted se ha visto a hombres que andan con una, con otra, con otra, con otra, con otra. Y usted dice, ese hombre terrible, ese hombre está buscando la mamá que nunca estuvo. Esa mujer que anda buscando que el chico me llene, que el novio me llene, que el esposo me llene, que esta pareja me llene, está buscando que Él la sacie. Pero el Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan a la samaritana que Él era el único que podía saciarla. Cuando una persona está allí, tiene una paternidad falsa, ¿verdad? También se hiere y deshonra. Entonces deshonro a autoridades, deshonro a padres, deshonro a madres. ¿Por qué? Porque tengo errores aquí en mi mente, concebí en mi corazón y en mi alma y puse paternidades o maternidades falsas que Dios quiere derribar. Y deshonro y digo, ay no, si Él no se ocupó de mí, ¿por qué yo me voy a ocupar de Él? Deshonro al esposo, ay, a mí qué me importa, porque Él se lo buscó. Él no me honra, ¿yo por qué lo voy a honrar? Y a veces estamos así. Vamos a la próxima, por favor. Jeremías 48, 29 al 30 dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio y arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto su jactancia. No le aprovecharán de lo terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. Escúcheme, aquí está, creo que un error. Este Moab se caracterizaba por ser soberbio, muy soberbio. Cuando una persona ha sido herido, va a buscar herir. Y esa persona, ¿verdad?, que ha sido herido, va a mostrar rebeldía. Siempre lo decimos, cuando nosotros golpeamos a nuestros hijos con toda la ira, tú le estás vertiendo sobre ese niño rechazo e iniquidad de ira. Pero el niño herido te va a devolver con rebeldía. Te voy a repetir esto. Tú estás que golpeas a tu hijo y lo golpeas y lo dejas casi muerto. Eso se llama maltrato también, ¿cierto? Y tienes ira y lo golpeas. Tú estás virtiendo en él ira. Estás virtiendo en él iniquidad. El niño va a devolvértelo, madre, pero te lo va a devolver con rebelión. Toda persona que ha sido herida lleva dentro de sí en algún momento un área rebelde contra aquella persona o aquello que le represente la imagen de quien lo hirió. ¿Me estoy explicando? La rebelión es la manifestación rebelde, es el desorden y no se puede poner fundamento escritural. O sea, la palabra no le entra aunque quiera, porque aquí hay rebeldía y esa persona tiene que despojarse de aquello. La rebelión es una condenación para sí mismo. Cuando yo soy rebelde, yo misma me estoy automaldiciendo. Si tú te dijeron no, el no es no. Pero si yo digo no, sí puedo. ¿Cuántas mujeres aquí hay, verdad, damas solteras, no tienen su esposo? O de repente falleció, o de repente te dejó. Y te dicen no andes con esa persona. Pero como nuestras emociones nos gobiernan, no, es que yo sí quiero a alguien que me ame. El momento que tú dices no escucho ese consejo, estás entrando en rebelión. Y tú misma te estás autodestruyendo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Cuando una mujer se ofende, no entra nadie. Usted se ha visto a nosotras, ¿verdad? Cuando el esposo nos pregunta, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada.
Porque cuando nosotros nos ofendemos, ¿verdad? Levantamos un muro donde nadie entra. Donde nadie le permitimos que entre. Y esto habla como cuando Adán, ¿verdad? Y Eva pecaron. Y dice que el Señor puso querubines, ¿verdad? Alrededor de el huerto para que nadie entrara. A veces a nosotros parece que así mismo ponemos para que nadie entre. No entra Dios, no entra el líder. No quiero que entre nadie. Pongo guardias. Nadie debe de saber mi secreto. Nadie debe de saberlo. Pero te estás muriendo por dentro. Cuando tú dices, no quiero contarle a nadie, no confío en nadie, ese nadie le estás incluyendo a Dios. Y tú dices, pero ¿por qué no puedo confiar en Dios? Porque ya tú dijiste que nadie iba a entrar allí. Soy atraído y seducido por mi propia concupiscencia. Muchas de las ocasiones caigo en aquello que yo ya tengo. Y es engañoso y te engañas a ti mismo. Y puedo decir, estoy bien, pero mentira, puedo estar mal. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué tiene que ver el corazón con el amor? La palabra nazar, ¿verdad? Viene de proteger. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué debo de guardar? El corazón. Pero la palabra guardar viene de dos raíces. La una es nazar, la otra es mantener, la otra es obedecer. Ese es el buen significado o el lado bueno. Cuando Dios dice perdona y yo digo sí, voy a perdonar. Pero cuando el lado malo es que significa, viene de la palabra shamar, que significa esconder, bloquear, cercar. ¿Se ha escuchado la palabra bloquear? Así como cuando bloquea, yo no quiero saber nada de esa persona, lo bloquea. Y eso, ¿verdad? Es el lado negativo de esa palabra. O sea que guardo mi corazón, escúcheme. Tú vas a guardar tu corazón en el área donde fuiste lastimada para que nadie entre. Y muchas de las ocasiones ni Dios mismo. Y el Padre quiere entrar y tú dices, no, yo guardo mi corazón. Es que no quiero que sea lastimado, pero no te das cuenta que es Dios, el Padre, que quiere entrar para sanarte, pero lo guardamos. No entre, allí no entra nadie. Vamos a la próxima, por favor. Ahí está, Proverbios 4:26. Sobre todas cosas guardadas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la otra dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Pero a veces vigilamos para que nadie entre. Y eso no está diciendo. Está diciendo, guarda tu corazón para él. Guarda tu corazón de cualquier cosa que esté allá afuera en el mundo. Y vamos a ver la próxima, por favor. Mire, ¿qué hace un corazón herido? Es rebelde a la voz de Dios. Es agresivo. Es orgulloso. Es inmaduro, es temeroso, tengo miedo, es inconstante, es agresivo, es sarcástico para liberar la rabia que llevamos dentro. Y a esta hora, el buen padre. Y somos sarcásticas y a veces somos buenos en eso. Y que me amas. Más ama el carro que a mí. Es vanaglorioso, es mezquino, no quiero dar, porque a mí no me dieron, ¿por qué yo voy a dar? Entonces no quiero dar. ¿Cómo le voy a dar a la iglesia? ¿Cómo le voy a dar a mi hermano? ¿Cómo le voy a dar si a mí no me dieron y yo tuve que, yo mismo por mis recursos? No hablo, ¿verdad? Hay personas así en la iglesia. Gracias a Dios son esas que no vinieron. Pero, ¿qué sucede?
entran a la iglesia, no saludan a nadie, se sientan a escuchar la palabra y se van. Que nadie me vea, nadie me pregunte. No me acerco, no hablo y a veces hasta me burlo. Eso habla de un corazón herido. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo se manifiesta la orfandad? Y creo que, mija, ¿puedes cruzar la otra diapositiva? Creo que ahí está sí, ahí está. La palabra dice, y ahí retrocedes ya mismo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa si yo amo al mundo? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros hasta nos lo sabemos, pero aquí vamos a desglosarlo. Ahora sí retroceda, mijo. ¿Cómo se manifiesta la orfandad? Alguien que no se le ha revelado la paternidad o maternidad eterna. Cuando está hablando de los deseos de la carne, ¿verdad? La gente quiere llenarlo. Dice que si yo amo el mundo y todo lo que está en el mundo, el amor del Padre no está en mí. O sea, no se ha revelado el amor del Padre. Entonces, ¿qué hace? Como el Padre no me ama, Él está lejos, yo necesito proveerme. Yo necesito llenar esos vacíos. ¿Cómo los lleno? Y ahí lo dice, con los deseos de la carne. Toda adicción de la carne habla de que yo necesito llenar algo. Y entonces está la adicción a la comida, la bulimia, la anorexia, la gordura. Hay una serie en Discovery Home and Health, ¿verdad? Que es acerca de aquellas personas que están bastante obesas, afectadas. Y muchas de ellas, ¿verdad? Le preguntan cuándo inició esto. Y una de ellas me llamó la atención porque dice que el papá, ¿verdad? Venía borracho. Y cuando venía él totalmente mareado, venía y golpeaba a la mamá, la golpeaba a ella. Entonces dice que ella así tenía una ansiedad cuando el papá venía y lo único que hacía ella es comenzar a comer, a comer, a comer, porque eso le llenaba y la hacía sentir más tranquila. Ella tenía siquiera unas 500 libras, porque toda su vida se acostumbró a poder llenar, ¿verdad? Y cuando ella estaba así como que ansiosa, o se quería sentir segura, ¿verdad? Como no tenía la seguridad de un papá, porque el papá golpeaba, mamá estaba recibiendo golpes, entonces ella bajaba y buscaba comida, porque eso la hacía sentir segura y tranquila. El alcoholismo. Toda persona que no tiene, ¿verdad?, el amor de Dios va a buscar algo. ¿Por qué? ¿Qué dice el alcohólico? Voy a ahogar mis penas. ¿Será verdad que ahogan las penas? No. Las penas flotan, saben nadar, dice por ahí alguien. Pero ¿qué dice? Yo trato de llenar ese vacío con el alcoholismo o con la drogadicción. Como me siento parte de algo o esto me hace olvidar, entonces trata de llenar. ¿Sí me estoy explicando? Porque el amor del Padre no está en mí, entonces yo busco cualquier cosa con lo cual pueda llenarlo. O los deseos de los ojos. Eso es otra cosa que se manifiesta cuando el amor del Padre no está. Pornografía, codicia, envidia, lujuria. ¿Por qué esa persona tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué ella sí tiene? ¿Por qué prospera? ¿Por qué esto y a mí no? O la vanagloria de la vida. Una persona que se siente vacía del amor del Padre, a la cual no se le ha revelado el amor del Padre, entonces comienza con el materialismo. Vive
embriagada, ¿verdad? Y ayer lo veíamos, trabajando para tener aquello que Dios no tuve. Aquello que el Padre no me pudo dar. Me pudo dar una casa, voy a darle una casa a mis hijas. Y ahora, no está malo el deseo. El problema es tu motivación. Si yo estoy, no, es que voy a darle lo mejor a mis hijos y trabajo y me olvido de la iglesia y no hay tiempo para la iglesia, mejor acá trabajo. Entonces quiere decir que tú quieres llenar un vacío porque no lo ha saciado el Padre. O trato de vestirme mejor para que me vean mejor y me compro esto y compro allá y dijeron bueno aquí para bajar 70 libras y compras esto y para verme mejor y comienzo a vivir para el materialismo porque el amor del Padre no está en mí. O la falsa gloria. O el deseo de apostar. Se dice que una persona que tiene deseos de apostar es porque necesita llenar vacíos, porque el amor del Padre no está en mí, no siento que me llena, ¿verdad? No se ha revelado a mi vida, entonces esto me hace sentir importante, me siento en victoria. O el envanecimiento, o la jactancia, es que yo sí, tú no. El egocentrismo. Es que no se preocupan de mí, es que yo quiero. O la arrogancia, y miro como poco a otros. O deseo llenarla, como lo dijimos, con una persona que esté al lado mío. Hace años atrás, muchos años, era soltera todavía y como yo no había vivido con mi papá, deseaba la familia que no tenía. Y me acuerdo un día yendo por la universidad, caminando, me imaginaba a mi esposo, me imaginaba a mi hija, no las tenía, pero me imaginaba embarazada y teniendo aquello. Y entonces pensaba en aquello. Y el Espíritu Santo habla a mi corazón, el Padre más bien, y me dice, yo puedo saciarte toda. Yo soy todo. Y no entendía, pero dije, sí, Señor, ¿verdad? Yo no me estoy llenando de ti, me estoy llenando de mi deseo. Y Dios tuvo que quebrar en un tiempo algo y dejarme sola para que ese versículo de Efesios 1:23, que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, que si el Padre me llena en todo, no necesito nada, se haga real a mi vida. Y muchas veces Dios va a tener que quebrarte esas paternidades falsas, esas cosas que tú construiste para llenar deseos, para llenar cosas. Pero el Padre necesita revelar su amor a tu vida. La madre, vamos a la próxima, por favor. El huérfano fácilmente se ata al mundo. Como el amor del Padre no está en mí, entonces esto me produce ¿qué cosa? Una atadura con el mundo. Si no estás ligada al Padre, si no nos vaciamos de aquellos deseos, anhelos, pasiones, entonces me voy a atar al mundo. Todos aquellos que aparecen en mi vida como un remedio a la herida que tenemos, lo ofrecen como paliativos, pero no es un amor verdadero, es imitación. ¿Y las imitaciones son buenas o son malas, hermano? Son malas. Te busque allí una cartera, cualquiera de esas que son pues, y encuentra una allá, marca Patito, con la misma. La imitación nunca va a poder ser igual que la original. Así sea de 3, la triple, pero no lo es. La atracción es una cadena, o sea, yo me voy atando. Y te ataste a alguien o te ataste a algo y no puedes salir de eso y no puedo. ¿Cuántas mujeres han querido salir de relaciones que son tóxicas? Y dices, no puedo. Cuando soy inmadura, no me puedo amar porque tengo que buscar lo mío
porque nadie me amó. Dios me ama, pero como no se me ha revelado el amor del Padre, entonces busco otras cosas. O yo me amo porque nadie me amó. El amor es un asiento de identidad. La palabra dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que sin amor nada soy. No está hablando, ¿verdad? Nada tienes. ¿Por qué? Porque el amor es un asiento de identidad. Cuando tú tienes amor de Dios, se te ha revelado el amor de Dios, automáticamente se te revela quién eres. Voy a repetirlo. Cuando a ti se te ha revelado el amor de Dios, entonces automáticamente se te revela quién eres. Y como se te revela quién eres, vas a actuar desde ese lugar. Vamos a la próxima. La próxima. Ahí está. El amor es sufrido, es benigno y bueno, tiene todas las características del amor. Ahora, ¿por qué el huérfano no puede creer en la gracia? Primero, porque al huérfano le toca valerse por sí mismo, comprarse su vestido, su alimento, y por ende, ¿cómo puede ser que él me ame si yo siempre he tenido que trabajar para conseguir aquello? Mi papá nunca me lo dio, le ha dado a los otros, pero a mí no me dio. Entonces yo tengo que trabajar y vengo a la iglesia y pienso, el padre de repente le da a los otros, pero a mí como que no me da. El huérfano ha tenido que comprarse su alimento, su vestido, está desprotegido. El huérfano come lo que trabajó, viste lo que puede comprarse. Eso no es así. Sí, lo que yo puedo en mis fuerzas comprarme. Entonces Dios viene y te bendice. Y muchas de las ocasiones nos cuesta recibir aquello. Porque ¿cómo es? No me explico. Mi mente finita no puede procesar. Entonces le cuesta que otros te paguen. No, yo pago. No me gusta que nadie me pague. Porque yo lo he trabajado. Siempre me acostumbré a yo doy, me dan. Pero me cuesta. ¿Me estoy explicando? Me cuesta recibir por gracia. Me cuesta eso. El huérfano está desprotegido, desprovisto. El huérfano come, ¿verdad? No puede creer en la gracia o lo gratis porque me cuesta aceptar algo que pueda hacer sin esfuerzo. Porque siempre viví esforzándome, siempre viví trabajando. Desde tal edad me cuesta, pero no puedo creer en esa gracia porque siempre trabajé. Y todo aquello que es gratis, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Dios me va a dar a mí si yo siempre viví trabajando para comprar algo, para hacer algo? No conozco el nivel de favor. Lo que conozco es doctrina de obras, que me dice el que trabaja no come. O que tengo que esforzarme para conseguirlo todo. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Creo que les había contado, bueno, los que no conocen, cuando nosotros nos llamó al ministerio, el Señor usó a nuestros pastores, mi esposo trabajaba y Dios había tratado mucho en mí el no trabajar, porque si yo trabajaba, tenía mis buenos ingresos y eso era bueno, estaba bien y confiaba en Dios porque tenía el trabajo. Pero Dios trabajó y me dijo, nunca más vas a trabajar. Y fue un quiebre, pero bueno, ya lo acepté. Pero estaba la iglesia y estaba el trabajo de mi esposo. Y el argumento mío eran estructuras que se habían formado en mi mente. Era, el trabajo te da la casa que tú necesitas. El trabajo te da el carro que tú necesitas. Algún día vas a tenerlo, pero el trabajo te da. Y cuando el Señor le saca del trabajo así a mi esposo, eso para mí fue un terremoto. De hecho, yo soñé que venía un terremoto y era para mi vida.
Y un día, me acuerdo tanto que fue el matrimonio, ya habían pasado 3 meses que él no tenía trabajo, había buscado a un amigo que era uno de los mejores amigos. Este amigo era incondicional, era una persona de recursos y siempre le buscaba trabajo y allí lo ponían. Pero de repente un día fue a buscarlo y nunca lo encontró. Se vino con las tablas en la cabeza. Y me acuerdo que justo el día que se casa Joel, ese día, el domingo, yo me senté en mi mueble de oración y le dije: Señor, yo no me voy a mover de aquí hasta que tú me digas qué está pasando, qué quieres. Ese día abrí mi corazón y le dije: yo necesito una respuesta tuya. Me acosté. Y en la madrugada mi esposo tiene un sueño, y el sueño era que él había hablado con un amigo y le había dicho al amigo que le consiga trabajo. Y el amigo estaba hablando en el sueño con un doctor. Y el doctor le decía a él, ¿verdad? Le decía al amigo, un amigo que es pastor, está buscando trabajo y tú le puedes conseguir. Pero dime, ¿qué podría hacer? Porque él dice, es pastor. Y el doctor le dice: el maestro se dedica a la enseñanza, el doctor se dedica a sanar y el pastor se dedica a pastorear. Esa respuesta para mí no fue grata, hermano. Yo tenía en mi mente una estructura, porque vi a mi mamá trabajar toda su vida y vi cómo Dios le bendijo. Y entonces la estructura era: el trabajo me da todo lo que necesito. Y Dios vino y la quebró. Dios tenía que quebrar en mí, porque a mis 15 años, creo que lo dije en algún momento, mi papá se fue y nunca más apareció. Y desde esos 15 a 27 años tuve una interrogante de por qué él se fue. ¿Por qué? Y Dios tuvo que quebrar. Y la última estructura que tenía dentro de mi interior era: no me puedes proveer. Y Dios tenía que enseñarme que Él era mi Padre proveedor. Y me fue enseñando cada cosa. Les puedo decir ahora, estamos en la misma iglesia, los ingresos son los mismos, pero a nosotros no nos ha faltado nunca nada. Y he aprendido a conocer ese Padre que ama y que provee y que está dispuesto a hacerlo, pero necesito sacar, y Dios tenía que derribar la estructura, es que mi esfuerzo. Cuando Dios derriba tu estructura, es que mi esfuerzo, entonces Dios Padre está dispuesto a darte la gracia que necesitas. Vamos a la próxima, por favor. El huérfano no conoce el favor inmerecido. Algo que sea sin esfuerzo no existe. El huérfano no conoce a Cristo como Señor y Salvador, pero tiene culpa y condenación por las secuelas de la orfandad. No puede creer en el amor del Padre, que el Padre me perdone. Y tengo que pedir perdón una y otra vez. Perdóname, perdóname, perdóname. 10,000 veces. Para creer que Él me puede perdonar. Cuando ya lo dijo el pastor Benji, a la primera que tú dijiste perdóname, el Padre se conmovió y dice: mi hija me está pidiendo perdón, y viene, te abraza. Pero como no lo sentimos, entonces no lo creo. No puedo creer. Los huérfanos no pueden adorar. Solo son hijos que no pueden adorar porque no te conozco, no puedo adorar. Puedo cantar en mis emociones, pero me cuesta adorarte, Padre. Sentarme a contemplar y decir: solo vine para estar contigo, porque eres todo lo que necesito. Pero cuando tú eres huérfano, entonces tú demandas del esposo la atención. Aquí me senté para hablar contigo, y el esposo te deja botada.
y te hieres y dices, pero Él no me toma en cuenta. Es que el Señor, el Padre, te está diciendo, yo quiero conversar contigo, anda a mi recámara y allí me vas a encontrar. Vamos a la próxima. Ahora, cuando entiendo que soy hijo, entonces entiendo que soy amado, que puedo tener gracia, porque la fe obra por el amor. Y cuando tengo fe, llego a la gracia, porque se recibe. No puedo creer porque la fe, ¿verdad?, obra por el amor. Pero cuando soy hija, sé que soy amada. Puedo creer. Cuando creo, puedo acceder a la gracia. Voy a repetirlo. Cuando sé que soy hija, entonces voy a poder creer. Voy a creer al Padre. Y cuando creo, ¿verdad?, entonces puedes acceder a la gracia, a recibir aquello que ya te fue dado. Mateo 3:17 dice, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre le dijo a Cristo, ahora nosotros nos encasillamos, solo a Él se lo dijo, no. Majo, ¿verdad?, que es una pastora y cantautora mexicana, decía que ella quería en sus propias fuerzas, ¿verdad? Se levantaba en la mañana y muchas veces decaía y no podía como agradar a Dios, que trataba de orar en sus propias fuerzas. Y sí, esta vez ya no te fallo, Dios. Pero de nuevo volvía a caer. Y una vez más trataba de en sus propias fuerzas agradar a Dios, Padre. Y no, y dice que un día se fue con sus amigos, ¿verdad? Sus amigos todos eran apartados y se fueron. Y dice que ella se fue a una playa decepcionada de sí misma, porque a veces nos decepcionamos de nosotros mismos. Y se sentó y dijo, no, yo hasta aquí, Padre, porque yo no te puedo cumplir. Y el Padre le habla y le dice, eres mi hija amada, en el cual tengo complacencia. Para ella fue como un quiebre, porque ella pensaba que por portarse bien es que Dios tenía complacencia de ella. Y déjame decirte que no se trata, ¿verdad?, de tu obediencia en tus fuerzas. Se trata de que Él ya obedeció. Y cuando decido despojarme de aquello que dice despójate, entonces Él me ayuda, porque sabe que soy débil. No se trata de cuán de bien te portes. El Padre ya te ama. Ya hubo una obediencia perfecta y esa fue la obediencia de Cristo. Nosotros nunca vamos a poder obedecer perfectamente, aunque sí demanda, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Siga, por favor. Juan 14:8 dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Siga, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, ¿cómo sanar y establecer la paternidad y aún la maternidad en Dios? Escúcheme. El Padre, ¿verdad?, desea establecer en mí. Pero primero necesito preguntarme, ¿cuál es la imagen que yo tengo? Y tú vas a sustituir la imagen de padre que tú tienes por la imagen verdadera de Dios. Ya lo dijo la pastora. Ya vimos las características. Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Padre es bueno, sustenta a lo que ha engendrado, porque un padre sustenta lo que engendró. El Padre te engendró, te sustenta. Romanos 12:2 dice que transformemos aquí, renovemos nuestra mente. ¿Cómo voy a entonces a sanar?
¿cómo voy a establecer la imagen paternal en mí? Primero, sustituyendo la imagen. Vas a sacar la imagen errónea que tú has tenido de tu papá, de tu mamá. Y luego por la renovación del entendimiento, ¿verdad? Vas a establecer el nuevo patrón. ¿Quién es el Padre Celestial? Ya lo vimos. Mi Padre es perdonador. Mi Padre me ama. Mi Padre nunca se va. Mi Padre está conmigo. Luego vas a hacer algo, vas a perdonar a tu padre o a tu madre. Se dice, escúcheme bien, que Cristo modela al Padre, ¿verdad? Y es esa imagen, ¿verdad? Es la parte de Dios que modela como al Dios Padre en hombre, si se puede decir así de esta manera. Mas el Espíritu Santo es la parte de Dios, es Dios Espíritu, pero es la parte de Dios sensible, como que modela a la madre. No sé si me estoy explicando. Voy a repetirlo porque de repente digo, uy, la pastora está diciendo que el Espíritu Santo es una madre. No. Estoy hablando de que el Espíritu Santo es esa parte sensible de Dios, que modela, que se asemeja a esa parte sensible que representa a la madre. Y Cristo es esa imagen, ¿verdad?, que vemos como el Padre, como el hombre. Es Dios hecho hombre. Por ende, yo tengo que sacar mi patrón y comenzar a perdonar a mi papá y a mi mamá. Y aquí quiero decirles algo. Si tú no perdonas, tú puedes gritar, vomitar, pero el diablo va a volver porque tienes un asidero. ¿Y cuál es el asidero? Que no has perdonado. Por hecho, mucha gente, ¿verdad?, vomita, que se brinca, que se salga, y hace unas cosas horrorosas, pero vuelve a estar en las mismas condiciones. ¿Sabes por qué? Porque si tú no perdonas, ¿verdad?, aquí te pueden estar sacando por acá, pero el diablo se te está metiendo por el otro lado. Porque tiene el asidero, tú le has preparado un lugar. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Entonces tú tienes que sacar y decir, yo suelto, yo perdono, sea cual sea quien te haya hecho daño, tu papá o tu mamá. Vamos a la próxima. Juan 4:10 le dijo el Señor a la mujer samaritana, si conocieres el don y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea que el único que puede saciarte es el Padre. Vamos a la próxima. ¿Cómo sanar? Debo de quitar las paternidades falsas, bien siendo tíos, esposos, abuelos, mentores. Esa demanda, ¿verdad?, es tan grande que no puede ser saciada. Tú vas a sacar todo aquello que tú has demandado que te sacie, porque el único que te puede saciar es Dios. Y vas a quitar a todos aquellos que tú has puesto y has establecido como paternidades falsas. Y vas a orar por aquel que te engendró, así no lo conozcas, pero tú vas a honrar la semilla que te engendró. Es que yo no conocí a mi papá y se fue y me dejó botada. Vas a honrar aquella semilla, porque no nacimos del aire. Tú naciste de alguien. Tú naciste de alguien, necesitamos honrar a ese alguien. Ahora, también necesito encontrar el propósito por el cual estoy en mi familia. Vamos a la próxima. Ya terminó. Hoy tú decides. El Padre quiere revelarse, quiere sanar. Quiere que saquemos esos patrones o esos paliativos con los que nos hemos llenado para llenarte de Él, para llenarte de su amor. Porque es como que si yo estuviera vertiendo agua, pero está tapado esto aquí. Y digamos que aquí hay algo, pozo o algo, y yo tengo tapado y quiero vertir agua sobre eso, pero está tapado. No puedo recibir si estoy tapada, llena de heridas, de dolor. Dios quiere sanar.
para que nunca más te vuelvas a sentir huérfano porque quiere revelarse tu paternidad. Si tuviste a un padre que se murió y dijiste quedé huérfana, déjame decirte que hay un Padre mayor. Si papá se fue, hay un Padre que te engendró, que te dio, y ese es el Padre celestial. Si renegaste por qué tu papá siempre te abandonó y por qué se fue, déjame decirte que hay alguien que te pensó primero para que tú nacieras y pudieras cumplir su propósito eterno. Y vamos a escuchar este cántico y te invito a que te pongas de pie.